Bienvenidos un día más a su canal de cotilleo y telenovelas preferido. Espero que estén teniendo un día fabuloso, porque hoy vamos a hablar de algo que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el misterioso universo de Can Yaman y de Demet Özdemir. La pareja que nos robó el corazón con su química explosiva en Erkenzicus, y que sigue dando de qué hablar años después. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, hay una pausa inesperada en el horizonte. ¿Qué significa esto? ¿Qué están ocultando Can y Demet? Prepárense un cafecito o acomódense bien, porque vamos a desentrañar este enigma juntos. Pero antes, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo, noticias frescas y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. ¡Vamos allá! Bien, entremos en materia. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema de fascinación para el público. Desde que sus personajes Kandibit y Sanem Aydin nos enamoraron en Erkenzicus, muchos fantaseamos con que su romance trascendiera la pantalla. Y aunque nunca se confirmó un noviazgo formal, la química entre ellos era innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad. Era evidente que había algo especial. Esa chispa que vemos pocas veces en pantalla, esa conexión que traspasa la ficción y nos hace creer en los cuentos de hadas. ¿Quién no suspiró con cada escena romántica entre Can y Sanem? ¿Quién no esperó con ansias cada capítulo para ver cómo su amor florecía? Después del éxito arrollador de la serie, ambos actores tomaron caminos separados. Can se embarcó en proyectos internacionales, demostrando su versatilidad y carisma en países como Italia y España, mientras que Demet continuó consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía, protagonizando series y películas que la han consagrado como un ícono de la televisión. Pero a pesar de la distancia y el tiempo, el fantasma de Canem siempre sobrevoló sus carreras. Cada interacción en redes sociales, cada comentario aparentemente inocente, era analizado con lupa por los fans, que aún sueñan con verlos juntos nuevamente. Y es que, admitámoslo, la magia de Erkenzicus sigue viva en nuestros corazones. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con pausa inesperada? En las últimas semanas han surgido una serie de señales que indican que algo está cambiando en la relación entre Can y Demet. Primero, notamos una menor actividad en redes sociales relacionada con el otro. Antes era común ver me gusta o comentarios sutiles en sus publicaciones, pero esa interacción ha disminuido considerablemente. Ya no vemos esas reacciones espontáneas que nos hacían pensar que, a pesar de la distancia, seguían manteniendo contacto. Esto por sí solo no sería motivo de alarma, pero si lo combinamos con otros factores, la situación se vuelve más intrigante. Es como si hubieran decidido poner un muro invisible entre ellos, al menos en el ámbito virtual. Segundo, han circulado rumores sobre posibles proyectos en los que ambos podrían estar involucrados. Se habló de una película romántica que reuniría a la pareja en la pantalla grande, incluso de una nueva serie que retomaría la esencia de Erkenzicus, pero con una historia renovada. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido confirmación oficial de nada. Y lo que es más llamativo, es que ambos actores han evitado hablar del tema en sus entrevistas. Normalmente, cuando hay un proyecto en puerta, los actores suelen dar alguna pista o adelanto. Pero en este caso, el silencio es ensordecedor. Parece que no quieren alimentar las expectativas de los fans, o quizás, como sospechamos, el proyecto nunca llegó a concretarse. Tercero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, fuentes cercanas a ambos actores han filtrado información que sugiere una reevaluación de su relación. Al parecer, Can y Demet están tomando distancia para analizar qué quieren realmente y cómo ven su futuro juntos, ya sea a nivel profesional o personal. Recordemos que Demet está felizmente casada con el cantante Ozan Koç y Can tiene una relación con la periodista italiana Diletta Leotta. Entonces, ¿a qué se refiere esta reevaluación? ¿Qué significa esta necesidad de tomar distancia y reflexionar? Aquí es donde las teorías comienzan a volar y la imaginación de los fans se desborda. Algunos creen que esta pausa se debe a la presión mediática. La sombra de Canem siempre ha sido muy fuerte y puede que esté afectando sus relaciones actuales. Imaginemos por un momento la situación: Demet, casada, siendo constantemente vinculada a su excompañero de reparto. Cada entrevista, cada aparición pública, se convierte en un recordatorio constante de su pasado.
Lo mismo para Can, quien debe lidiar con las comparaciones constantes entre Diletta y Demet. Los fans de Canem no se rinden y siguen soñando con un reencuentro, lo que puede generar tensiones en su relación actual. Es una situación delicada. La presión de las redes sociales y los medios de comunicación puede ser asfixiante, y es comprensible que ambos quieran proteger su intimidad y la estabilidad de sus relaciones. Otros, más optimistas, piensan que esta pausa es estratégica. Quizás Can y Demet están preparando algo grande y quieren generar expectativa. Tal vez están negociando un proyecto juntos y necesitan tiempo para definir los detalles. O quizás simplemente quieren proteger su intimidad y evitar que su relación sea constantemente escudriñada por los medios. Esta teoría se basa en la idea de que ambos son profesionales astutos que saben cómo manejar su imagen pública y generar interés en sus proyectos. Mantener el misterio puede ser una estrategia efectiva para aumentar la expectativa y asegurar el éxito de un futuro proyecto juntos. Pero también hay una teoría más oscura. Algunos sugieren que esta pausa esconde una disputa o desacuerdo entre ambos actores. Tal vez hubo algún problema durante las negociaciones para un nuevo proyecto, o quizás surgieron viejas heridas que aún no han cicatrizado. En el mundo del espectáculo, las amistades y relaciones pueden ser muy frágiles, y cualquier malentendido puede desencadenar una ruptura. Los egos, las diferencias creativas y la competencia pueden generar conflictos que en ocasiones son difíciles de superar. Esta teoría, aunque menos optimista, no puede descartarse por completo, ya que las relaciones humanas son complejas y pueden verse afectadas por diversos factores. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? Lamentablemente no lo sabemos con certeza. Can y Demet son personas muy reservadas y no suelen compartir detalles de su vida privada. A diferencia de otras celebridades que utilizan las redes sociales para mostrar cada aspecto de su vida, ellos prefieren mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta pausa inesperada ha generado un gran revuelo entre sus fans, que esperan ansiosamente noticias sobre su futuro. La incertidumbre y el misterio han alimentado la especulación y la esperanza de un reencuentro. Y mientras esperamos, podemos analizar las pistas que nos han dejado. Recordemos las palabras que Demet pronunció hace algunos meses en una entrevista: Can siempre será una persona importante en mi vida. Compartimos momentos muy especiales y le tengo mucho cariño. Palabras que sin duda alimentan la esperanza de una reconciliación, o al menos, de una relación cordial entre ambos. A pesar de estar casada y de seguir adelante con su vida, Demet reconoce la importancia de Can en su pasado y expresa un sentimiento de afecto que no puede ignorarse. También es importante tener en cuenta la trayectoria de ambos actores. Can Yaman se ha convertido en una estrella internacional, con proyectos en Italia, España y otros países. Su carisma y talento lo han catapultado a la fama mundial, y su agenda está llena de compromisos profesionales. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en un ícono de la televisión turca, y sus proyectos siempre generan gran expectativa. Sus agendas están muy ocupadas y es posible que la distancia y la falta de tiempo hayan contribuido a esta pausa en su relación. Mantener una relación, ya sea de amistad o profesional, requiere tiempo y dedicación, y la falta de disponibilidad puede dificultar la comunicación y el acercamiento. En definitiva, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que aún no ha sido resuelto. Pero lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando de qué hablar. Y nosotros, como buenos chismosos, estaremos aquí para analizar cada detalle, cada rumor y cada pista que nos permita desentrañar este enigma. Investigaremos a fondo cada movimiento, analizaremos cada declaración y exploraremos todas las teorías posibles para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo de Canem. Así que, mis queridos cotillas, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la pausa inesperada entre Can Yaman y Demet Özdemir, explorando las posibles razones y teorías que rodean esta situación. Hemos hablado de la presión mediática, de los posibles proyectos en puerta, de los rumores de desacuerdo y de la esperanza de una reconciliación. Hemos considerado todos los ángulos posibles y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de este misterio. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Agradezco de corazón que me hayan acompañado un día más en este canal. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para debatir sobre los temas que nos interesan.
Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre los temas que tratamos en el canal. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Khan y Demet? ¿Piensan que esta pausa es temporal o definitiva? ¿Creen que volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo, los leo a todos y me encanta interactuar con ustedes. Quiero saber qué piensan y cómo ven el futuro de Kanem. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo, noticias frescas y análisis profundos de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestro deporte favorito. Nos vemos en el próximo vídeo.